Continuamos aquí en Emprende TV en esta soleada tarde de domingo con nuestros enviados especiales hasta Puntamita, Carlos Sandoval y Fernando Gutiérrez. Dejé la reflexión deliberadamente en el corte sobre este aspecto en el que pareciera que hay un grupo importante o grande de empresarios que, independientemente de no arriesgar su dinero en este momento porque las condiciones no son las mejores, también está este componente político, incluso se ha filtrado de algunos grandes capitanes de la industria de este país que públicamente han dicho que no van a invertir porque no están de acuerdo con el gobierno. ¿Tu visión al respecto, Fernando? Sí, es un tema muy importante. Se nos acerca muy rápidamente las elecciones del próximo año, unas elecciones en las cuales el rumbo del país marcará, y seguramente lo veremos después, la historia de si pudimos o no reencauzar, redirigir al timón del barco en el que vamos. Y como empresario y como ingeniero dentro del gremio de infraestructura, sí vemos con mucha preocupación que las inversiones, si bien no se reconocen las que se han hecho hasta hoy, o no se le está dando certeza jurídica a los grandes capitales que vinieron, sean extranjeros o nacionales, a invertir y desarrollar, por ejemplo, un sector como el energético en México, hoy queramos estar en condiciones o en disposición de poder invertir para tratar de buscar generar capital o riqueza. Lo que estamos viendo también es opciones en otros países en los cuales la certeza jurídica existe, y entonces en lo que se ve qué va a pasar con este periodo de elecciones, no nada más en México, sino en Estados Unidos este año y en México el próximo año, para que podamos nosotros decidir los consorcios que se forman y se crean, en dónde debemos invertir, y que la inversión que nosotros hagamos sea una inversión responsable y que sea bien reconocida por las autoridades y el gobierno. Carlos. Pues mira, Memo, yo lo que siento es que sigue habiendo mucho temor. Yo sigo que cuando tienes un gobierno donde las reglas no son claras, siempre hay una alerta, y yo pienso que por eso las inversiones se están frenando. Ya lo vimos la vez pasada, se han caído las inversiones, tanto las públicas, privadas y las internacionales. Y se han caído porque creo que la gente todavía no tiene confianza en el gobierno, no se están dando las condiciones. Y yo coincido mucho con tu visión, Memo. Yo creo que sí se están esperando a ver qué pasa, o que haya un cambio, o sea, que haya un cambio de ese acercamiento más del gobierno con los empresarios, porque yo siento que ahorita pues hay un alejamiento muy fuerte. Ya en la semana vimos al senador Monreal pues haciendo un llamado a una nueva reunión de los empresarios con el gobierno, pero también salió el tema del ataque muy fuerte a Iberdrola. Entonces pues, como que hay señales encontradas. O sea, el empresario que va a arriesgar su capital, que quiere invertir y cree en México, pues yo creo que ahorita está en stand-by. Y eso es lo que sentimos pues, los empresarios y platicando con nuestros amigos. Yo creo que están viendo que las aguas se tranquilicen, pero que haya señales claras del gobierno de que se va a cumplir lo que se promete y lo que se planea. Claro, la verdad es que las condiciones no se ven. Ese sería un magnífico deseo, pero no se ven. Fernando. Incluso agregando un poco a lo que dice Carlos, no nada más es un tema ya de los capitales extranjeros o nacionales o los empresarios que estén dispuestos a invertir y arriesgar su capital. Para tú hacer un proyecto de gran magnitud de infraestructura, normalmente no lo haces solo ni lo haces con el dinero que tienes en la bolsa. Lo haces apalancándote, lo haces buscando un financiamiento, sea a través de distintos fondos o a través de alguna estructura particular. Hoy los bancos ya también pusieron en ese mismo contexto la alerta. Los bancos hoy no te quieren prestar para que tú desarrolles un proyecto para el gobierno. ¿Por qué? Porque al final ven un riesgo desmedido hoy, no nada más en el capital que tú puedas tener para poder pagar o ser una fuente de pago de ese crédito que hayas obtenido, sino que el gobierno en su momento vaya a cambiar de decisiones y no te pague. Entonces, hoy hay una alerta importante para proyectos públicos, proyectos que salen con financiamiento en teoría del propio gobierno, de la administración federal, que no están siendo posibles financiarlos. Es que eso que dices es medular, porque si de por sí una inversión de cualquier tipo implica un riesgo, si aparte la posibilidad de que la autoridad te cambie las reglas sobre la marcha, pues definitivamente, y lo hablábamos, Carlos, cuando hablábamos de la certeza, que tendría que ser el valor esencial para poder hacer una inversión, pues en este momento la condición está muy lejana, ¿eh?
Carlos. No, pues yo creo que, Memo y Fernando, yo creo que desafortunadamente las reglas del juego se están queriendo cambiar a cada ratito y pues el empresariado es la primera llamada de atención. Y ahora lo que dice Fernando me llama mucho la atención porque pueden ser los mismos proyectos del gobierno que tienen recursos, pero tú como empresario necesitas financiamiento de los bancos y si ya los bancos te están poniendo un hasta aquí, pues las cosas se van a complicar, no va a haber inversión, se van a seguir perdiendo más empleos, que es lo que hemos visto, y obviamente pues no va a haber desarrollo económico, y eso va a ser gravísimo. Ya olvídate, esto no va a ser crecimiento, es recuperación, o sea, no nos vamos ni a recuperar. Entonces, creo que sí es un llamado a que se pongan las reglas claras, a que se cumpla en lo que se compromete, y eso podría tener una posibilidad. Ahora, obviamente, hay que recordar, Memo, y el auditorio, estamos luchando contra muchas inversiones en todo el mundo. Todo el mundo se va a poner a empezar a desarrollar infraestructura, a hacer atractivo y más competitivo su país. Entonces, el dinero y el capital y la inversión va a estar en juego y va a estar en pelea. Entonces, tenemos que en serio duplicar y tener una visión mucho más de negocios. O sea, reglas claras para poder progresar y crecer, ¿no? Bueno, ahora, pasando al contexto particular de la pandemia, hemos estado escuchando en estos días esta intención de reapertura que, bueno, por supuesto tiene que ver primero con la salud, con la parte higiénica. Abrir deliberadamente, ahora sí que a lo tosco podría generar todavía un mayor número de contagios. Y hay que decirlo, no rebrote porque no hemos terminado la pandemia. Sin embargo, ya hay una desesperación entendible por el tema económico. ¿Cómo ves, Fernando, esta parte cuando hablamos de esta reapertura gradual? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Sí, mira, en efecto, la reapertura se está haciendo o se va a hacer como han venido dándose muchas de las decisiones de este gobierno, mal pensadas, mal planeadas. Estamos abriendo porque en efecto el bolsillo de todos los mexicanos o de la mayor parte de los mexicanos no alcanza para quedarte encerrado 3 meses o más sin tener posibilidades a un ingreso con el cual puedas llevar el alimento a tu familia o a tu hogar. Entonces yo creo que aquí se nos dio la tormenta perfecta. No nada más hay una mala o nula intervención por parte del gobierno de manera general en las decisiones que veníamos tomando como país, sino además nos llega la pandemia que no es un efecto de México, es un efecto global, mundial, que tuvimos la oportunidad de haberlo tomado de una manera distinta. Tuvimos el aviso 2 meses o 3 meses antes de que nos llegara la ola. Y en efecto, como bien dices hoy, todas las tendencias y todas las proyecciones que se están haciendo marcan que esto viene de aquí a septiembre. O sea, no va a terminar antes el tema de salud. Y de aquí a septiembre, pues tenemos que ver cómo podemos hacer para reactivar la economía de muchas familias de la mejor manera, de la manera más sana y no nada más con sana distancia y las medidas de cubrebocas, etcétera, sino que tenemos que buscar actividades o sectores en los cuales sí podamos ayudar a la gente a que tenga un ingreso y que pueda evitarse una afectación mayor a lo que es la economía de la mayor parte de los mexicanos. En este caso, por ejemplo, el sector turístico, que fue el primero que se vio afectado con el cierre de los hoteles, los restaurantes, etcétera, pues el daño que tienen es un daño que les va a costar 5 o 10 años el empezar a recuperarse, si es que no tronaron o no desaparecieron los lugares o los establecimientos. Entonces, yo creo que así como se puede apoyar ahorita, por ejemplo, en algunas zonas en donde se pueda ver que puedes empezar a tener movimiento y que la economía empiece a fluir un poco más, es lo que vamos a ir logrando. Y la infraestructura, si tú pones proyectos de infraestructura que lo requiere el país, es importante que ahí vas a generar empleos y vas a llevarle alimento y dinero a gran parte de los mexicanos. Carlos. Pues Memo, Fernando, yo sí considero que hay sectores que se pueden ir abriendo. Comentábamos que experiencias de otros países, por ejemplo, en tema de obra, es abrir en ciertos lugares donde no hay contagio, o sea, con el tema ámbar, poder abrir obras o proyectos donde no estén cerca de una ciudad, o sea, esos creo que podrían funcionar y que hubiera un buen control. Y bueno, y creo que eso se puede ir dando. Hay sectores estratégicos, como bien lo sabemos, el tema automotriz, el aeroespacial, el militar, que se ha tenido que reabrir de alguna otra manera, y pues ahí lo importante es la revisión de las condiciones sanitarias, porque obviamente un rebote sería la peor noticia que nos podría pasar, y yo creo que estamos a nada como se han manejado las cosas, y como bien lo sabemos, si las cifras ni las sabemos, no sabemos cuáles son las cifras verdaderas, pues yo creo que sería un tema gravísimo que abriéramos sin cuidado
y regresar a un rebote de la pandemia, ¿no? Yo creo y coincido que el tema de la salud es lo más importante, hay que resolverlo, y el ejemplo ha sido de otros países, Memo, Fernando, que los países que se metieron de lleno al tema de la salud son los que han podido reabrir con más seguridad y más eficiente. Entonces yo creo que primero resolver el tema de la salud y bueno, pues sí, el tema económico donde se pueda y con todas las precauciones, ¿no? Es que ni siquiera podemos hablar todavía de rebrotes porque, como decía Fernando, el cálculo es que para que esto termine estamos hablando de finales de septiembre. Vamos a decir que en esa fecha ya podemos dar por concluida la pandemia y que lo que suceda después ya sería un rebrote. O sea, todavía faltan 2 o 3 meses para que esto se acabe. Pero pues también entiendo la parte en que un país no puede estar parado de manera permanente y que ya la desesperación en un número importantísimo de mexicanos es grande. Es una coyuntura muy, muy complicada. Quiero agradecerles muchísimo a los dos. Por supuesto, como siempre, es un verdadero placer poder compartir el análisis con ustedes, aunque luego los temas no son muy, muy agradables. Pero bueno, eso es lo que corresponde y es lo que nos toca. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias, Memo, y al auditorio. No nos queda más que seguir buscando opciones y tratar de hacer que nuestro país renazca y nos reinventemos todos y que al final los que somos empresarios o tenemos la oportunidad de ser empresarios, cuidemos a todo el personal y a las familias que dependen de nosotros. Carlos Sandoval, gracias. Mi estimado Memo, Fernando, muchísimas gracias al auditorio. Celebrar, ¿no? Hay que seguir celebrando a los papás de alguna manera. Bueno, yo veo que ustedes sí. Espero verlos el próximo domingo por esta misma vía, pero pues ya en la Ciudad de México. Así es. No se me vayan a solear mucho. Ahí estaremos. Disfruten y nos vemos aquí el próximo domingo. Un abrazo. Estupendo domingo para todas y todos. Muchas gracias. Igualmente. Voy a un corte. Buen domingo, hasta luego. Volvemos de inmediato aquí en Prende TV en la señal de Grupo Fórmula.